Sean bienvenidos, estimada audiencia, a la exposición del tercer capítulo del libro de García Suárez, Modos de Significar. Esta es sin duda una introducción muy adecuada a lo que se refiere a filosofía del lenguaje. Esta ponencia va a estar integrada por Joel Amaru Andía Ayala, Ruth Elizabeth Calla Yantoy, Jevin Príncipe Vergara, Marcos Trinidad Terrazos, quien les habla, Alejandro Gabriel Peñabringas. Sin más que decir, les cedo la palabra a mi compañero Joel, que les explicará algunos de los primeros tópicos del tercer capítulo. Saludos cordiales con todos los presentes. En esta ocasión me encargaré de compartirles la distinción sujeto-predicado. Bien, sin más preámbulos, empezaré con la distinción sujeto-predicado y otras distinciones afines. En el diálogo platónico, el sofista, Platón examina la estructura de una oración elemental del tipo teteto vuela. En ella, el nombre teteto nombra algo, una persona particular, pero señala que el verbo no puede nombrar nada, pues una secuencia de dos nombres, como Teteto Teodoro, vendría a ser una simple lista. Para que una oración diga algo verdadero o falso, el verbo debe comunicar algo que el sujeto, que en este caso es Teteto, hace o sufre. Además, el verbo tiene tiempo. Como pueden observar, Teteto vuela está conjugado en tiempo presente. Por otro lado, la oración dice algo que puede ser negado, y la negación puede unirse al verbo, pero no al nombre. Este es el viejo criterio de la negabilidad que posteriormente abordaremos a más detalle. El problema filosófico que trata el diálogo platónico se formula con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos decir o pensar algo que no es? Este es el problema que llevó a Meinong y a Russell a postular las entidades subsistentes pero no existentes. Ciertamente no pueden existir cosas inexistentes, pero ¿cómo podemos entonces decirlo o pensarlo? Bueno, en realidad fue Parménides quien formuló por primera vez el problema. Platón lo soluciona reformulando la pregunta a la siguiente. ¿Cómo podemos pensar o decir algo que es o que no es de tal o cual manera? No se trata de cómo puede haber cosas negativas, sino de cómo puede negarse con verdad o falsedad que las cosas sean de tal o cual manera. Y la respuesta vendría a ser que la negación puede unirse al verbo de una verdad o de una falsedad. Esto quiere decir que podemos decir de Teteto con verdad que siente o con falsedad que vuela, pero no podemos hablar de un no Teteto, por lo que los enunciados pueden ser negativos, pero sus sujetos no. La parte de la oración en la que se afirma o se niega algo de un sujeto no puede ser otro nombre. Y todo esto se debe a que la contribución del verbo es diferente de la del nombre, y por ello podemos negarlo sin comprometernos con la idea parmenidia de un no ser. Aristóteles sigue a su maestro distinguiendo entre nombre, ónoma, y verbo predicado, rema. Un nombre es definido como sonido vocal significativo por convención, sin tiempo, y ninguna de sus partes es significativa por separado. Del verbo predicado, eh, dice que además significa tiempo y es un signo de las cosas dichas de otras. Aristóteles observa que la verdad o la falsedad tienen que ver con la combinación o separación, y así, nombres y verbos por sí mismos no son ni verdaderos ni falsos. La combinación mínima susceptible de verdad o falsedad es la oración enunciativa o declarativa, que en griego se conoce como logos apofantikos, en la que el predicado o verbo afirma o niega algo de algo, el nombre o sujeto. Así pues, tanto Platón como Aristóteles reconocen lo que Strawson y Hitch han denominado como la asimetría entre el sujeto y predicado respecto a la negación. Sin embargo, Aristóteles abandonó esta intuición posteriormente en su doctrina de los términos. En De Interpretatione, el rema es considerado esencialmente predicativo, pero en la doctrina de los términos, cada término que aparece en una proposición predicativamente puede aparecer en otras como sujeto. Tipos de distinciones. Hay cuatro tipos de distinciones
según nuestro autor. La primera vendría a ser la distinción entre tipos de expresiones lingüísticas. Esta vendría a ser en donde entra la distinción onomarrema, la cual también es paralela a la distinción de los lógicos medievales entre términos singulares y términos generales. Hay otra distinción que diferencia fusiones semánticas, la segunda, en la que entra la distinción de la referencia por un lado y el predicado por el otro. Hay una tercera distinción de constituyentes proposicionales o términos de un rol gramatical, la famosa distinción sujeto-predicado. Y finalmente, en el plano ontológico, tenemos la distinción entre objetos particulares o individuos y conceptos generales o universales. Algunas razones para el escepticismo de la distinción. ¿La distinción sujeto-predicado está bien fundada? En el prefacio de la conceptografía, Frege rechazó esta distinción y propuso sustituirla por la distinción argumento-función. Frege observa que dos juicios con distintos sujetos y predicados, como vemos en los ejemplos, bueno, los griegos derrotaron a los persas en Platea y los persas fueron derrotados por los griegos en Platea, tienen el mismo contenido enjuiciable. Frege se imagina la posibilidad de un lenguaje en el que hubiera un único predicado para todos los juicios, el cual vendría a ser el predicado es un hecho, y en el que el sujeto contenga todo el contenido entero. Bueno, la proposición Arquímedes falleció violentamente en la captura de Siracusa se expresaría como la violenta muerte de Arquímedes en la captura de Siracusa es un hecho. En el simbolismo de la conceptografía, el símbolo que ven en pantalla se usa como predicado común de todos los juicios. Sin embargo, como veremos más adelante, Frege cree que la distinción argumento-función está bien fundada por el correlato ontológico en la distinción entre objetos y funciones. Por ello, su escepticismo se dirige solo a la distinción gramatical entre sujeto y predicado en cuanto opuesta a la distinción lógica entre nombres propios y expresiones funcionales. Por el contrario, Frank Ramsey se mostró escéptico acerca de la posibilidad de una distinción lógica significativa. Este sostiene que cuál sea su sujeto y cuál el predicado depende de la oración particular que decidamos emplear para expresar una proposición, y no de la naturaleza lógica de los términos. Así, por ejemplo, si tenemos la oración Sócrates es sabio, podemos darle la vuelta diciendo que la sabiduría es una característica de Sócrates. Ambas expresan exactamente la misma proposición. Ramsey cree que esta consideración invalida también la distinción ontológica particular general porque ésta se basa en la distinción del sujeto predicado. La distinción particular general, afirma, se debe a tomar por una característica fundamental de la realidad lo que es meramente una característica del lenguaje, ¿no? Como veremos posteriormente, Frege basaba la distinción paralela entre objetos y conceptos en la noción de completud. Les puedo ir adelantando que en la proposición habría un elemento, el cual es la expresión conceptual, que es incompleto o conectivo y que mantiene unido a los demás constituyentes. Sin embargo, Ramsey replica que hay un sentido en el cual cualquier tipo de entidad es incompleta y dice, solo puede ocurrir en un hecho en conexión con otras entidades. Pero esta incompletud afecta tanto a particulares como a universales. Criterios gramaticales. El estilo asertórico o proposicional. Strawson ofrece un criterio gramatical para la distinción sujeto y predicado, que pretende, junto con otro criterio gramatical, superar el escepticismo de Ramsey. Así, por ejemplo, en la oración Sócrates es sabio, el sujeto introduce un término particular, que vendría a ser Sócrates, y el predicado introduce un término universal, que vendría a ser la sabiduría. La expresión predicado introduce su término en un estilo distintivo, el estilo asertórico o proposicional. Strawson aclara esto afirmando que la expresión predicado comporta el simbolismo asertivo o proposicional, y este simbolismo es el que difiere a una proposición de una mera lista. El autor del texto, García Suárez,
señala que esta distinción es obscura porque oscila entre dos posiciones distintas. La primera es la que está en armonía con la postura de Frege, el cual afirma en Sobre concepto y objeto que no todas las partes de un pensamiento pueden ser completas. Al menos una debe ser insaturada o predicativa. De otro modo, no ensamblaría. Pero la expresión estilo asertórico da a entender que la posición de Strawson es que el predicado contiene la fuerza asertiva. Esto para nuestro autor sería confundir predicación con aserción. Para Frege, la aserción es algo que se añade al contenido enjuiciable, como un todo, algo que afecta a la totalidad del sentido de la oración. Así, la aserción es un acto, mientras que la predicación es un componente del pensamiento que se asevera o no. La negabilidad como criterio. Peter Hitch propone otro criterio gramatical para la distinción sujeto-predicado, el viejo criterio platónico de la negabilidad que anteriormente solo fue mencionado. Lo que distingue predicados de sujetos no es que tenga fuerza asertórica, sino que negando un predicado podemos obtener la negación de la proposición en la que era predicado originalmente, y claramente no hay nada análogo para los términos sujeto. Por otro lado, Peter Strawson acepta el criterio de la negabilidad y lo complementa con el criterio de la componibilidad, es decir, que no solo podemos formar términos predicativos negativos, también podemos formar términos predicativos compuestos. Y por eso arguye que esas asimetrías entre sujetos y predicados, lejos de ser fundamentales, se basan en asimetrías ontológicas subyacentes entre particulares espaciotemporales y conceptos generales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que los conceptos están en relación de incompatibilidad y de involucración con otros conceptos. Primero, hay una asimetría entre conceptos y particulares con respecto a la posesión de ámbitos de incompatibilidad. Esto quiere decir que los conceptos generales vienen en grupos de incompatibilidad con relación a los particulares. Así Strawson nos explica lo siguiente. Por ejemplo, si atribuyo un rasgo general a un pedazo particular del mundo, entonces hay otros determinados rasgos generales que excluyo con ello de ese pedazo del mundo. Pero hay, en general, otros pedazos del mundo que excluyo con ello de ese rasgo general. Es decir, que si caracterizo a una superficie como roja, excluyo implícitamente como no realizada la posibilidad de que esa superficie particular sea azul, pero no excluyo similarmente la posibilidad de que cualquier otra superficie particular sea roja. Segundo, hay una asimetría entre conceptos y particulares con respecto a la posesión de ámbitos de involucración. El que un particular ejemplifique el concepto rojo, como vemos acá, es condición suficiente para que ejemplifique el concepto escarlata, aunque no al inverso. Y el que ejemplifique el concepto rojo es una condición suficiente para ejemplificar el concepto color, aunque no al inverso. Pero el hecho de que un particular ejemplifique cualquier concepto no es condición necesaria ni suficiente para que otro también lo ejemplifique. Continuando con el desarrollo del texto, podemos definir para cada concepto su complementario y podemos representarlo fijando un signo de negación a la expresión que especifica el concepto general. Pero no hay modo paralelo de introducir particulares negativos, porque como pueden observar, los particulares no están con respecto a otros particulares en estas relaciones de incompatibilidad e involucración. De esto se sigue la base ontológica de la distinción gramatical. Bien. Unicidad versus pluralidad de aplicación. Tradicionalmente, la distinción entre términos singulares y términos generales se hacía sobre la base de la unicidad o pluralidad de aplicación de los términos. Este es un criterio aristotélico que nos transmitieron los lógicos medievales. Pedro Hispano, en las Subnales Logicales, define un terminus communis como aquel que por naturaleza puede predicarse de varios. Y por otro lado, un terminus singularis es el que por naturaleza puede predicarse de una sola cosa. Stuart Mill trazaba la distinción entre nombres generales y singulares sobre la misma base. Sin embargo, la distinción
no implica que cada término singular se aplique de hecho a solo un objeto, mientras que cada término general sea de hecho verdadero de más de uno. Por ello, Quine advierte que Pegaso es un término singular aunque no sea verdadero de nada, y satélite natural de la Tierra se considera un término general a pesar de no ser verdadero para más de un solo objeto. Según nuestro autor, habría que hablar de aplicabilidad más que de aplicación. Y bueno, para cerrar el subtema, podríamos decir que un término singular pretende nombrar un solo objeto, mientras que un término general no. Accesibilidad a posiciones cuantificables. Quine rechaza este modo de trazar la distinción y, en su opinión, la distinción entre términos singulares y términos generales equivale a la distinción entre términos que ocupan posiciones accesibles a las variables de cuantificación y términos que no ocupan esas posiciones. Así, por ejemplo, en Sócrates es sabio, Sócrates aparece en una posición accesible a la cuantificación, y la posición ocupada por la variable en una oración abierta del tipo X es sabio, la cual puede ser ligada por un cuantificador para producir la oración cuantificada existe X, por lo tanto X es sabio. Bien. En cambio, pretende Quine que los términos generales no se dan en posiciones adecuadas a variables cuantificables, pues no tendría sentido obtener Sócrates es X y existe X tal que Sócrates es X. El criterio quiniano rechaza la posibilidad de cuantificar las posiciones de términos generales o, lo que es lo mismo, la posibilidad de cuantificación de segundo orden u órdenes superiores. Sin embargo, la cuantificación de órdenes superiores es un recurso habitual del lenguaje natural. Por ejemplo, si tomamos la oración «hay algo que Sócrates es y que Platón no es», la forma lógica de esta oración sería la siguiente: existe X tal que X pertenece a y la negación de X pertenece a B. Bien, donde X vendría a ser una variable predicativa. La razón por la que Quine se opone al uso de variables predicativas cuantificables es su criterio de compromiso óntico. La oración que ven en pantalla nos compromete con la existencia de entidades abstractas de naturaleza intencional, es decir, las propiedades o los atributos, y los escrúpulos ontológicos de Quine lo llevan a rechazar tales entidades. Bien, completud versus incompletud. En Función y Concepto, Frege inicia un análisis funcional del lenguaje partiendo de la noción matemática de función y ampliándola de tal modo que sea aplicable a expresiones lingüísticas. Frege amplió la noción de función en dos direcciones. Primero, incluyó los signos de igualdad y desigualdad entre los operadores que contribuyen a crear una función. También amplió el conjunto de entidades que pueden aparecer como argumentos y como valores, admitiendo todo tipo de objetos y no solamente números. La otra dirección de ampliación le permite tratar las expresiones lingüísticas funcionales. Por ejemplo, sea la expresión descriptiva César conquistó las Galias, podemos extraer la expresión funcional X conquistó las Galias. Pero también César conquistó Y o Y y también X conquistó Y. La ampliación de la noción de función a expresiones descriptivas llevaba aparejadas la admisión de todo tipo de objetos, como argumentos y valores, y ya no solamente números. Hay pues una conexión entre la noción lógica de un concepto y la noción matemática de función. Un concepto vendría a ser una función de un solo argumento, cuyos valores son siempre valores de verdad. De la misma manera, una relación es una función de dos o más argumentos que toman siempre valores de verdad. La característica esencial de las funciones es su carácter incompleto o insaturado. En efecto, el argumento no forma parte de la función, sino que constituye con ella un todo completo. La función por sí misma es incompleta, necesita de complementación. En la ontología freudiana
hay dos tipos de entidades primitivas: las funciones y los objetos. Estos últimos, los objetos, vendrían a ser los saturados o completos. Bueno, todo es o una función o un objeto y nada es a la vez ambas cosas. Los objetos tridimensionales ordinarios, los números, los valores de verdad, son objetos concretos unos y abstractos otros. Los objetos son los referentes a términos singulares y que Frege los llama nombres propios. Bueno, las funciones vendrían a ser propiedades, relaciones, entre otras, y estas son los referentes a los términos generales, que Frege los llama palabras conceptuales o nombres funcionales. Frege nos ofrece ciertos criterios gramaticales para diferenciar los nombres propios de las expresiones funcionales. Nos dice: solo las expresiones funcionales tienen formas gramaticales plurales. Pueden ir precedidas de expresiones cuantificables y del artículo indeterminado, y ser capaces de forma adjetiva, construcción atributiva y posición predicativa, ¿no? En este punto del desarrollo, el autor reflexiona y se pregunta: ¿pero qué criterios son básicos? ¿Los criterios gramaticales o el criterio categorial basado en el contraste entre completud e incompletud? Bueno, Peter Hedge opta por dar primacía a la distinción ontológica. Así, por ejemplo, contaríamos los términos numéricos como contaríamos los términos numéricos como nombres propios porque nuestra intuición nos obliga a reconocer los números como objetos. Michael Dummett, en cambio, opta por dar primacía, al menos en el plano de reconocimiento, a la distinción lingüística. Contaríamos los números como objetos porque nuestra intuición nos obliga a reconocer los términos numéricos como nombres propios. Bien. La simetría entre conceptos y objetos en cuanto a la completud explica el hecho de que los objetos puedan caer bajo los conceptos, pero los conceptos no puedan caer bajo los objetos, es decir, que no puedan ser predicados. En cambio, los conceptos pueden caer bajo conceptos de un nivel superior. Así, la ontología freudiana también incluye una jerarquía de tipos o niveles. Rojo, por ejemplo, es un predicado de objetos. Color o existencia son predicados de objetos. Completud versus incompletud, Strawson. Strawson también ofrece criterios categoriales para la distinción sujeto-predicado, pero estos criterios no se basan en el estilo de introducción de términos, sino en diferencias entre tipos de términos introducidos. Mientras que la identificación de un particular requiere conocimiento de algún hecho empírico, la identificación de un universal no requiere tal cosa. Por ejemplo, en el caso de una referencia identificadora a un particular, si el hablante usa una descripción, debe haber un único particular que satisfaga esa descripción, mientras que si usa un nombre, debe estar preparado para sustituirlo por una descripción identificadora del objeto nombrado. En cambio, la introducción de un universal por un predicado no involucra ningún hecho empírico. El significado de la expresión que usamos para introducirlo basta para identificarlo. La introducción de universales involucra solo la presentación de significados. Conocer que universal es introducido no entraña conocer ningún hecho empírico. Basta con conocer el lenguaje. Esto permite a Strawson dar un nuevo sentido a la doctrina de la incompletud de Frege. Tanto las expresiones sujeto como las expresiones predicado son incompletas en el sentido de que introducir un término es solo una parte de la tarea de hacer enunciados. Pero las expresiones sujeto son completas o autosuficientes en un sentido en el que no las son las expresiones predicados, y esto es lo que Ramsey no vio. Finalmente, las expresiones sujeto, aunque no enuncian explícitamente hechos, los presentan o presuponen. En cambio, las expresiones predicado no presentan hechos empíricos, y esta carencia armoniza con la incompletud que presenta por el criterio gramatical. Por lo tanto, la expresión predicado porta el simbolismo que demanda complexión. Bueno, ahora doy paso a mi compañero para continuar con el desarrollo del texto.
Muy bien, continuando con el libro de Modos de Significar de Alfonso García Suárez, en este apartado vamos a hablar sobre los géneros naturales y la teoría de Putnam. En este punto, el autor nos indica que las teorías referenciales atacan otra vez. Para ello, vamos a sostenernos bajo el ejemplo de la definición de gato y lo que el diccionario nos refiere a esto. Nos dice en el diccionario que gato es un género de mamífero carnívoro digitigrado, entre cuyas numerosas especies hay una doméstica. Por tanto, podríamos nosotros realizar la siguiente proposición, que los gatos son animales mamíferos. Esto sostenido bajo una verdad analítica. Una verdad analítica ya que nos estamos apoyando bajo la definición que encontramos de gato y lo que nos indica, ¿no? Que es un género de mamífero. Por tanto, el autor nos dice que esto podría ser defectuoso, ya que podríamos tomar un ejemplo o una suposición de que los gatos son enviados por los marcianos para espiarnos, que estos gatos son en realidad robots, por tanto, guiarnos bajo la verdad analítica en relación a propuestas o en relación a características que ésta posee, enumerándola en P1, P2, P3, Pn, y por tanto todo gato tiene P1, no habría una verdad analítica, ya que eh, este ejemplo o este supuesto de que el gato es un robot eh, eliminaría esta verdad analítica o sería falsa, ¿no? Por tanto, el autor también hace referencia a que el- la semántica tradicional se basa en dos supuestos. Como supuesto uno es que conocer el significado de un término no es sino estar en cierto estado psicológico. Y como supuesto dos, que el significado de un término es igual a la intención en ese caso, el cual determinaría la extensión de este. Pacman realiza em, una, una adecuada interpretación entre la 1 y la 2 que se desprende en sí del primer supuesto, el cual él llama C1, que el estado psicológico del hablante determina la intención de un término y haciendo eh, una relación entre C1 y el supuesto 2, tendríamos C2, que nos indica que el estado psicológico de un hablante determina la extensión de un término. Esto es muy importante ya que C2 se va a ir eh, relacionando también con los siguientes apartados de este tema, ¿no? Entonces, C2 vendría a ser, como indico, el estado psicológico de un hablante determina la extensión de un término. Esto quiere decir de que los conceptos particulares que este individuo tenga o que este hablante tenga podría representar en sí el significado que pueda tener eh, para, o como para generalizarlo, digamos. Sin embargo, Patman propone que estos dos tipos de experimento mental eh, no es fijado por un estado mental del hablante. Eh, es que esta extensión no podría en sí. Esto debido a dos razones. Uno, porque la extensión es determinada en parte socialmente. Esto quiere decir por una división del trabajo lingüístico. Y dos, porque la extensión de, de un significado es determinado también indéxicamente, ya que el entorno contribuye a fijar la referencia de las palabras de un hablante o de una comunidad. Por lo tanto, nos deja dos salidas. O bien rechazar el primer supuesto o rechazar el segundo supuesto.
Patman en este caso elige rechazar el primer supuesto y se queda con el supuesto que el significado de un término o intención determinan la extensión. Bueno, ahora sí, partiendo desde esto que se ha propuesto, vamos a hablar sobre la división del trabajo lingüístico. En este apartado, eh, sí que consideramos que C2 sea verdadero, recordando, ¿no?, que C2 es el estado psicológico de un hablante, el cual determina la extensión de un término. Sería imposible que dos hablantes estuvieran en el mismo estado psicológico y no compartirían el mismo idiolecto. Por tanto, en este caso se presenta el ejemplo de un individuo que no puede diferenciar entre dos tipos de árboles, entre los árboles de olmos y los hayas, ya que el único concepto que él tiene de estos árboles es que es un árbol grande de hoja caduca. Eh, por tanto, no llega a diferenciarlo si se apoya en un experto. Al apoyarse en un experto, él indica que el experto o, por ejemplo, un botánico podría fácilmente diferenciar entre estos dos tipos de árboles y le diría cuál pertenece a los olmos y cuál pertenece a los hayas. Por tanto, aquí, para todavía reforzar de alguna manera el supuesto C2 y no descartarlo, se habla del solipsismo metodológico. En este solipsismo metodológico significa que las cosas pueden existir solamente dentro de los conceptos psicológicos del hablante o del individuo y no pueden existir fuera de este, tratando de mantener vigente la propuesta de C2. Sin embargo, esto no sería tan fuerte, ya que el individuo, aún así no pueda diferenciar entre estos dos árboles, todavía tiene un concepto en el cual este se basa en los expertos. Tiene un conocimiento conceptual que un experto sí podría diferenciar entre estos dos tipos de árboles. Por lo tanto, este concepto es llevado por una comunidad lingüística en el cual también se le conoce como división del trabajo lingüístico, que ayudan a determinar el- la diferencia entre estos dos tipos de árboles y también para otro tipo de ejemplos, ¿no? En este caso, los expertos vendrían a ser otros individuos, pero que pertenecen a la comunidad y que ayudan a la definición más específica sobre determinadas cosas, ¿no? Ya que este habitante solamente tiene un concepto mediano. Ahora, en este apartado vamos a ver la contribución del entorno. Otra vez la designación rígida nos indica. Para este apartado se toma el ejemplo que existen dos planetas, molécula a molécula, similares o iguales, pero con diferentes nombres. En este caso, el planeta Tierra y el planeta Tierra Bis, en el que habitan marcianos que son también hispanohablantes, y que en su planeta existe algo que ellos llaman agua, que están en todos sus océanos, ríos, etcétera. Pero que lo diferencia con el planeta Tierra es no solamente porque estos puedan definirlo como incolor o alguna otra propiedad que tiene el agua, sino que, digamos, si es que un experto quisiera diferenciar el agua de Tierra Bis y el agua del planeta Tierra, le sería muy complicado. Por tanto, ya que en el planeta Tierra se le conoce al agua también como H2O, en cambio en el planeta Tierra Bis se le conoce como X y Z. Por tanto, el libro también nos propone el supuesto de que
No tenemos tantos adelantos científicos como para poder diferenciar entre estos dos tipos de agua. eh, en tanto, nos lleva a un año 1970, por ejemplo. Entonces, este líquido eh, que para el planeta Tierra se le conoce agua, para el planeta Tierra bis podría no ser un líquido inclusive. Por tanto, esto no habría habría un conflicto con lo que se refiere por agua, ya que al referirse a agua nos referimos a un líquido. Entonces el autor en este caso se apoya por una determinación indéxica, ¿no? Como se habló en en el apartado 1, que esta determinación indéxica es que él lleva a tomar al agua como un líquido pragmático. Esto es que este, este líquido pragmático es lo que el entorno contribuye a fijar, ya que el entorno ayuda a que se fije esta diferencia de palabras de un hablante de una comunidad, ya que el agua en ambos planetas cumple el mismo rol de servir como fuente de vida, de saciar la sed. Entonces, esto sería una determinación indéxica y, digamos, mantendría todavía vigente el, el que el significado de un término determina la extensión de este. Ahora se plantea un dilema para Batman. Eh, en este caso, el concepto tradicional de significado también se parece bastante a la indexación, ya que, por ejemplo, para llegar a la definición de agua, este se apoya en diferentes puntos, como por ejemplo los marcadores sintácticos, que vendrían a ser, em, por ejemplo, el concepto de masa, en este caso también lo concreto que este lleva. Entre los marcadores semánticos está el género natural, que sería el líquido, los estereotipos, que es incoloro, transparente, insípido, calma la sed, etcétera, y extensión, que sería H2O. Por tanto, para llegar a la definición de agua, muchas veces nos apoyamos por el estereotipo. En este caso, Patman indica que el concepto tradicional de significado considera que el significado lingüístico y la estructura sintáctica de la oración determinan las condiciones de verdad de todas sus emisiones. Por tanto, adoptar esto equivaldría a decir que Patman tendría una falsa teoría o descansaría esta en una falsa teoría, ya que mantiene todavía vigente el, el concepto tradicional de significado. Por último, estarían el externismo y el internismo. El externismo vendría a diferenciarse en dos aspectos, como débil y fuerte. El externismo semántico débil vendría a ser los conceptos que uno pueda tener sobre algo y, digamos, esto no necesita de la confrontación empírica, de la experiencia causal del individuo con esto, ¿no? Como por ejemplo el agua. Podría definir el agua por un concepto y no necesita de tener un contacto directo con este. En cambio, el externismo fuerte sí, requiere estrictamente que el hablante tenga una experiencia directa con el agua para poder decir las propiedades que ésta tiene. En el caso del internismo semántico, esto como su nombre
lo indica, los pensamientos y los significados deben ser caracterizados sin hacer referencia a factores externos al sujeto, que los contenidos esto, de nuestras actitudes proposicionales y los significados no requieren la existencia de ningún objeto o un rasgo del entorno. Esto crea cierto conflicto, como por ejemplo, volviendo al ejemplo del planeta Tierra y planeta Tierra bis, donde un individuo está limpiando la ventana en ambos planetas y ve una gota de agua. Entonces él puede tomar el concepto de externismo semántico, indicando que hay una gota de agua, eh, y esta podría también ser una ilusión óptica y que no existiría en el planeta Tierra, pero sí podría existir en el planeta Tierra bis. Por tanto, eh, lo que esta persona ve, digamos, no podríamos llegar a una conclusión de que si es agua o no es una gota de agua, ya que cómo podría existir algo fuera de lo que podría pertenecer al individuo mismo. Entonces, se plantean dos conceptos para apoyar esto, que es el contenido estrecho y el contenido amplio. El contenido estrecho es lo que le pertenece al individuo estrictamente, y el contenido ancho es lo que se puede llamar creencias contenidas que dependen del entorno. Por tanto, esto vendría a ser una atribución de actitudes proposicionales de algún contexto o trasfondo normal para el sujeto al que se les atribuye estas aplicaciones, ¿no? Por tanto, estas apelan a estados mentales con contenido que presuponen este trasfondo normal. Eh, en ese caso, eh, los habitantes del planeta Tierra bis y el habitante del planeta Tierra, a pesar de ser idénticos molécula a molécula, pueden estar en diferentes trasfondos que expliquen por qué es correcto atribuir ciertas creencias que difieren en contenido de lo que significa o de lo que ven en este caso, ¿no? La gota de agua, o también está otro ejemplo eh, de referirse a ciertos aspectos, como por ejemplo el reumatismo, puede ser diferente la definición de esto en el planeta Tierra bis y diferente en el planeta Tierra. Por tanto, podrían compartir cierta similitud, pero pueden tener, según el libro, que estas puedan ser aplicadas también para otras cosas, en tanto habría una diferencia de conceptos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice en este libro de este trasfondo normal que podría existir. Ahora voy a dar pase para que mi siguiente compañero pueda explicar el siguiente apartado del libro. Términos de masas y sortales. Gramaticalmente, existen dos términos generales, los contables y los no contables. Para saber cuáles son contables, se cumple cierta fórmula donde hay NTs, pues donde n es un valor numérico. Todos los términos contables son generales. Perro, mesa, masa sería un ejemplo de ellos. Los no contables, si no tiene n, entonces pues no es contable. Entre los términos no contables, algunos sustantivos son agua, oro, honradez. Los que no lo son, pues son pesado, presunto. A los términos no contables también se los denomina términos de masa. Esto fue propuesto por el gramático Otto Jespersen. Otros los denominan como nombre material. Goodman los denomina predicado colectivo. Es decir, que no hay unanimidad en la denominación.
El autor coge el término de masa de Otto Jespersen. Existen tres grupos de nombres no contables, lo que es materiales, abstractos y abstractos de cualidades. En materiales tenemos ejemplos como oro, agua, carne, fruta, calzado. Los abstractos, música, fútbol, matemáticas. Los abstractos de cualidades, inteligencia, honradez, virtud. Stowson lo denomina mm, universales caracterizadores a estos últimos. Ahora, en algunos usos son individuales y no generales. Por ejemplo, con inteligencia. La inteligencia siempre es bienvenida. José tiene mucha inteligencia. Vemos que en el primer ejemplo es general y en el segundo es individual. Ahora, ¿qué criterios nos permiten distinguir los términos de masa de otros tipos de términos? Para ello se han propuesto dos tipos, los criterios gramaticales y los criterios meriológicos. Criterios gramaticales. Algunos criterios gramaticales están a merced de contraejemplos. Así sucede con el criterio de la falta de pluralidad. Este nos dice que los términos de masa no admiten formas plurales, pero hay términos generales, términos de masa que toman terminación plural, como viandas, eh, pero no admiten adjetivos numéricos como mucho, poco, menor. Hay una objeción de mayor calado que dice que los criterios gramaticales son insuficientes porque muchas palabras llevan doble vida, es decir, que pueden ser contables y no contables. Un ejemplo de ello es papel, cordero, café, entre otros. Con cordero, podemos comer 2 corderos o contentarnos por comer cordero. Ahora, ¿puede ser una palabra a la vez un término de masa y una expresión contable? Para saber ello, existen dos posibles rutas explicativas. El primero es el enfoque dual y el segundo el enfoque unitario. En el enfoque dual, tenemos que la palabra, los términos como cordero, son dos palabras parónimas, uno de los cuales es un término de masa y la otra un término contable. Así pues, en el léxico tendríamos dos entradas, uno con el rasgo de masa y el otro con el rasgo contable. Ahora en el enfoque unitario. Aquí se defiende que cordero, el término cordero siempre es contable y que en ejemplos como comer cordero se refiere a comer pedazos, pedazos de, o en el otro ejemplo, comer un cordero, usamos esta construcción un para referirnos eh, a números, no para cuantificar. Ahora en los criterios meriológicos. Existen o se han propuesto criterios de, de este tipo, ¿no? Entre ellos está fisión y partes, disectividad, fusión y todos o cumulatividad. En el primero, fisión y partes. Menciona que un término T es un término de masa, un término no contable, justamente cuando si se divide en dos, cada parte es T. Por ejemplo, si tenemos calzado, tenemos un gran montículo de calzado, combinado entre ellos están los zapatos, zapatillas, botas, tacos. Si lo dividimos en dos, una parte va a ser calzado y la otra parte calzado. Sin embargo, ¿qué sucede con el agua? Si queremos dividirlo en dos y usamos el método de la electrólisis, no vamos a tener agua y agua, sino vamos a tener por un lado hidrógeno y por el otro oxígeno. Y eso se cumple para cualquier compuesto químico. La disactividad nos dice que un término es de masa si, solo si, todas las partes de una cosa que es T, son T. Este criterio de disactividad fue propuesto por Goodman, ¿no? Pero de acuerdo a la teoría atómica de la materia, cualquier sustancia química tendría partes que no son de ese mismo tipo de sustancia. Fusión y todos o cumulatividad. De acuerdo con este criterio que podríamos llamar también
cumulatividad, un término T es un término más así solo si la fusión de cualquier dos partes disyuntivas que son T es T. Ahora pasamos a los sortales. Los términos sortales o los términos contables incluyen al menos dos grupos, los propiamente sortales y los sortales postizos. Los propiamente sortales pueden ser perro, mesa, limón, botella, entre otros. Y los sortales postizos, cosa, entidad, individuo. En este caso también existen criterios gramaticales y criterios meriológicos. Criterios gramaticales. Tienen las siguientes características. Son gramaticalmente sustantivos, admiten artículo determinado, la terminación plural, los pronombres mismo, otros, y las expresiones cuantificantes, ¿no? Todos, cada, algún, un, muchos, pocos, entre otros. Asimismo, también admiten demostrativos como este, ese, aquel y sus plurales. Y no admiten mucho ni poco. ¿Cuáles son las objeciones? De estos criterios? Pues primero es que hay un gran número de excepciones. Por ejemplo, tanto los términos de masa como algunos caracterizadores admiten mismo, como mismo agua, mismo azul. También ya hemos visto que muchos términos de masa admiten pluralización, como carbones y aguas turbias. Los criterios meteorológicos también tienen características y son tres. La primera es la no divisibilidad, el segundo es la no cumulatividad y el tercero es la contabilidad. La no divisibilidad fue propuesta por John Wallace. Se mencionó que si T es un predicado sortal, no se puede dividir un T en dos partes y obtener dos Ts. Un ejemplo de ello sería un perro. Si tenemos un perro y lo partimos a la mitad, no vamos a tener dos perros, exacto, no vamos a tener dos Ts, sino vamos a tener una parte del perro, la parte delantera y después la parte trasera, no va a ser dos perros. Esto excluiría los sortales postizos. Sabemos que los sortales postizos es cosa, objeto físico, entre otros. La no cumulatividad. Si T es un sortal, ningún T resulta de dos o más Ts, eso es lo que menciona. Sin embargo, hay algunos términos que no satisfacen este criterio, como mesa y jardín. Si vamos a un restaurante y vamos con la familia, y nuestra familia es numerosa, una sola mesa no va a bastar. Entonces, agarramos otra mesa y la juntamos, otra mesa la juntamos, son tres mesas, y todo ello nos formaría una gran mesa, ¿no? Serviría como mesa. El otro ejemplo es de jardín. Si agarramos una parcela de jardín y la juntamos con otra parcela de jardín, tendremos un jardín grande. Si agarramos una manzana y la juntamos con otra manzana, no vamos a tener una manzana grande, sino dos manzanas. Eso es la no cumulatividad. Ahora, con respecto a la contabilidad, fue propuesto en principio por Strawson y después por Wallace. Este criterio menciona lo siguiente. A. Un predicado sortal proporciona un criterio para contar las cosas que son T. B. Si T es un predicado, puedes hallar cuántos T's hay en tal y cual espacio. C. Si T es un predicado sortal, tiene sentido preguntar cuántos T's hay en tal y cual espacio. Ahora, el problema del criterio de Wallace está en interpretar espacio, dado que los números no son entidades especiales. Entonces, habría que tomar al espacio metafóricamente. Ahora, también obviamente existen otros criterios, estos fue dados por Peter Sheehan y Nicholas Griffin. Sin embargo, en la aplicación de tales conceptos existen criterios perceptivos como el tamaño, forma, textura, criterios funcionales como la comestibilidad y criterios para la identidad de géneros naturales de cosas como pájaros, peces, árboles, entre otros. Ahora, también, claro, existen lenguas donde no se encuentran estos, ¿no? Por ejemplo, las lenguas indoeuropeas, donde no hay construcciones gramaticales explícitas que distinguen los sortales
los no contables. Aunque se puede decir que un caso de ellos es México, ¿no? Que pues también existen lenguas clasificadoras de ellos. A continuación, mi compañero. Identidad. Identidad y substitutividad. Empezaré mencionando lo que es la identidad para Frege. Para esto, él se apoya en una expresión de Leibniz, la cual dice que idénticos son los que pueden sustituirse uno por otro, salvaguardando la verdad. Frege también nos dice que la identidad es indefinible, esto debido a que toda definición es en ella misma una identidad. Por otro lado, Quine propone el principio de substitutividad. Este principio nos dice que cuando tenemos un enunciado de identidad verdadero, se puede sustituir uno de sus términos por el otro en cualquier enunciado verdadero, y este será siempre verdadero. Cabe resaltar que a este principio también se le da el nombre de principio de la indiscernibilidad de los idénticos. Ahora veremos la ley de Leibniz, la cual nos menciona que dos objetos son idénticos si y solo si comparten todas sus propiedades. Ahora bien, el principio de substitutividad que veremos será el que Leibniz formula de la siguiente manera. Dos términos son los mismos si el uno puede ser sustituido por el otro sin alterar la verdad de ningún enunciado. Sin embargo, en esto tenemos algunos defectos, como que no son los términos los que son los mismos en tales condiciones, sino los objetos denotados por los términos. También que la sustitución es una operación que se realiza sobre las oraciones o las proposiciones, no sobre los que éstas expresan. Al realizar estas correcciones ya mencionadas, se obtiene que dos expresiones son correlacionales si y solo si la una puede ser sustituida por la otra en cualquier oración, sin alterar el valor de verdad de la proposición expresada por la oración. Y el principio de substitutividad de los idénticos sería que si dos expresiones son correlacionales, la una puede ser sustituida por la otra, salva veritate, que sería equivalente a la fórmula de Quine. Existen discusiones sobre la relación entre la ley de Leibniz y el principio de substitutividad. Por ejemplo, Quine identifica PSI con la indiscernibilidad de los idénticos. Huygens señala que lo que Leibniz propone entraña tanto la identidad de los indiscernibles como la identidad de los idénticos. Linsky señala que PSI no puede identificarse con el principio de la indiscernibilidad de los idénticos porque PSI es falso. Identidad e indiscernibilidad. La axiomatización de la teoría de la identidad se la debemos a Frege, quien utiliza dos esquemas, los que vemos en pantalla, 1 y 2. 1 expresa la identidad del objeto consigo mismo. 2 es el principio de la indiscernibilidad de los idénticos. Otra axiomatización la propone Hao Wang y es el número 3 que vemos en pantalla, conocida como la ley de Wang, de la cual pueden derivar 1 y 2. El principio de la identidad de los indiscernibles es la inversa de 2, es decir, del principio de la indiscernibilidad de los idénticos. Esta es rechazada por muchos filósofos, como el ejemplo de Wittgenstein. Principalmente parten del supuesto de que aun cuando pudiéramos comprobar todas las propiedades de dos objetos y hallar que las comparten, no tendríamos garantía de que fueran uno y el mismo objeto. Distinguimos dos sentidos de noción de identidad. La numérica, como cuando se dice que éspero es fósforo, y la cualitativa, como cuando se dice que dos gemelos son idénticos aun cuando son numéricamente distintos. Dicho esto, la tesis de
La tesis de identidad de los indiscernibles niega que dos objetos cualitativamente idénticos puedan ser numéricamente distintos. Al respecto, Leibniz sostiene que no es cierto que dos sustancias puedan ser exactamente iguales y diferir solo en número. Por ello, para él es lógicamente imposible diferir solo en número. Identidad relativa. La identidad es relativa a un criterio de identidad. Para Hertz, esta es la definición que nos da Hertz. Este planteamiento es una superación del que puso Frege al decir que un número es siempre relativo a un concepto que proporciona un criterio de identidad. La tesis de Hertz que Hertz propuso es llamada por David Wiggins tesis de la dependencia sortal de la individuación, la cual es formulada por él de la siguiente manera. Paso a citar. Cuando se dice X es idéntico a Y, esta, sostengo, es una expresión incompleta. Es una abreviatura de X, es el mismo A que Y. Junto a la tesis del DSI está la tesis de Hertz, que vemos en pantalla. X es el mismo A que Y. Entonces, X es un A e Y es un A, y X es el mismo que Y. Para Wiggins, la tesis de Wiggins es que A es el mismo F que B. Es lógicamente anterior a es un F y B es un F, y A es igual a B. A la tesis mencionada al último la vamos a llamar tesis R. Esta tesis no ha recibido tanto apoyo como la DSI. Para Wiggins, R es incompatible con indiscernibilidad de los idénticos. Criterios de identidad. Los sustantivos sortales como hombre, río, ciudad, entre otros, involucran sentidos de identidad. Para entender el sentido de estos términos, se tiene que conocer no solo su criterio de satisfacción, o sea, bajo qué condiciones es verdadero decir que alguien es un hombre, sino también conocer el criterio de identidad asociado al término, es decir, bajo qué condiciones podemos decir que se trata del mismo hombre. Este criterio adicional se hace necesario para cuando hay una ambigüedad relacionada solo con el criterio de identidad. Teorías del sentido de los nombres propios. Aquellos que plantean estas teorías señalan que los nombres propios tienen un sentido en la medida en que van asociados con criterios de identidad proporcionados por un sustantivo sortal. Uno de los que sostiene esto es Hertz. Ahora bien, para captar el sentido del nombre es necesario saber cómo reconocer otra vez el objeto como el mismo. Pues no es suficiente saber que el nombre tiene como referente un objeto presentado, sino que se debe poder determinar cuando se nos presenta un objeto, si se trata o no del mismo. Para esto se asocian diferentes nombres con diferentes criterios de identidad. El criterio de identidad asociado con un nombre propio se puede especificar estipulando que el nombre se utiliza como nombre de un objeto, al que se aplica un término general que lleva acoplado un criterio de identidad. Por ejemplo, si decimos que un nombre propio es el nombre de una ciudad, el criterio de identidad asociado al nombre será el criterio de misma ciudad. Los criterios de identidad asociados a un sortal incluyen un principio relacional, es decir, si dos objetos son el mismo A, debe haber alguna relación aparte de ser el mismo A. Por ejemplo, para los cuerpos materiales está la relación de continuidad espacio-temporal. Para las personas, la mismidad de la memoria. En conclusión, en un inicio, entendemos que se pueden diferenciar 4 tipos de distinciones
en torno al tema del sujeto y del predicado. Podemos diferenciar entre expresiones lingüísticas, entre funciones semánticas, entre constituyentes proposicionales o términos de un rol gramatical y en el plano ontológico, es decir, entre objetos particulares o individuales y conceptos generales o universales. Bueno, seguido entendemos también que las expresiones sujeto, aunque no enuncien explícitamente hechos, los van a presentar o al menos los van a presuponer. Y hemos visto, por el contrario, que las expresiones predicado no representan hechos empíricos, fácticos. Y bueno, esta carencia eh, armoniza con la incompletud que presentan por el criterio gramatical, ah, ya que la expresión predicado porta el simbolismo que demanda la comprensión. En la segunda parte ya podemos entender que la semántica tradicional no va a ser suficiente para determinar el significado de un término, ¿no? Y de su extensión. Debido a esto, Pundan va a incluir dos conceptos que son muy influyentes para no aceptar que un individuo pueda determinar la extensión de un significado. Estos son el trabajo lingüístico y la determinación indéxica. Ya, bueno, en la tercera parte del tema nos encontramos con los términos de masa y sortales. Aquí parecen encontrarse la mayor parte de los problemas cuando nos damos cuenta de la poca eficiencia que pueden proporcionar los criterios, ¿no? Por ejemplo, la doble vía o la admisibilidad a formas de pluralidad dentro de los términos masa bajo los criterios gramaticales, o también el problema dentro de los términos sortales, como la admisión de términos masa dentro de sus criterios, ¿no? Ya finalmente, en el tema de la identidad, podemos entender que esta, o sea, la identidad y la sustitutividad, son conceptos inescindibles conjuntamente, y conjuntamente con la inalterabilidad de la verdad. Y bueno, esto sí podría resultar un poco extraño, ¿no? Ante las discusiones que se presentan por algunos autores, pero consideramos que son, bueno, más notables las convergencias que las divergencias. Del mismo modo, y ya por último, hemos podido notar la estrecha complementación de los criterios de identidad, es decir, cómo los sustantivos sortales son necesarios para los criterios de satisfacción, los sentidos de identidad y cómo el principio relacional se va a ser fundamental para los sortales. Sin más que decir, estimada audiencia, esperamos que hayan podido disfrutar de esta ponencia sobre el tercer capítulo del libro Modos de Significar.